Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén escuchando este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianey y bueno, pues aquí estamos de regreso. Sé que han sido muchos meses los cuales los he abandonado, una disculpa por ello, pero ya saben, uno tiene planes, llega Diosito y dice pues siempre no. Que no es por ahí. Sé que tengo que hacer por lo menos, no sé, yo creo que un borda conmigo para que podamos platicar acerca de lo que ha estado pasando en mi vida, para que ustedes tengan un poquito de contexto. Pero bueno, mientras eso llega, estoy pensando en hacerlo todavía. Quise traerles el libro porque pues ya sé que se perdió la continuidad, pero también sé que hay muchas personas que lo están esperando y créanme que yo soy una de ellas. La verdad es que no he podido leerlo, no lo he leído por respeto a ustedes, así que pues vamos a empezar con el capítulo, vamos a traerlo nuevamente, más bien, vamos a traerlo desde donde nos quedamos, pero pues ya empezando desde el día que ustedes estén escuchando esto. Así que pues espero que les guste, que les agrade, que tengan la continuación del libro. Aquí de todos modos les estará apareciendo por aquí arribita lo que es la lista de reproducción desde el capítulo 1. Entonces pues bueno, si no tienen todo todavía como que todo muy presente, los invito a que le den clic, a que le den inicio y de ahí los pasará uno por uno a todo el libro. Y pues una vez llegado este fin, ya podrán continuar con estos capítulos nuevos que les voy a estar trayendo. Y pues nada más, espero que les guste, que les agrade. Y pues bueno, vamos a empezar y dice así. Stromstad, 1924. La mayor templanza del tiempo primaveral obraba milagros con el humor de los picapedreros. Cuando Anders llegó al trabajo, oyó que los muchachos ya habían empezado con sus rítmicas retailas, acompañadas del ruido de los mazos contra los cinceles. Estaban perforando un agujero donde colocar la pólvora para volar y desprender los grandes bloques de granito. Uno sostenía el cincel y otros dos se turnaban para golpear con los mazos hasta que lograsen abrir un buen agujero de la piedra. Después, verterían la pólvora en él y le prenderían fuego. Habían realizado varios intentos con dinamita, pero no habían funcionado. La explosión era demasiado fuerte y pulverizaba el granito, que se resquebrajaba por todas partes. Los muchachos le hicieron una seña a Anders cuando lo vieron pasar, pero sin perder el ritmo con un solo golpe. Con el corazón lleno de alegría, se dirigió al lugar donde estaban tallando la piedra de la estatua. Los trabajos discurrieron con una lentitud tormentosa durante muchos días de aquel invierno, pues el frío hacía casi imposible trabajar la piedra. Las tareas se vieron interrumpidas durante largos periodos a la espera de tiempos más cálidos, y no resultó fácil hacer que cuadrase la economía. Ahora, en cambio, podía ponerse manos a la obra de verdad, con el gran bloque de granito. Aunque no se quejaba, pues el invierno le había traído otros motivos de alegría. A veces apenas daba crédito que un ángel como ella hubiese descendido a la tierra para acurrucarse en su lecho. Cada minuto que había pasado juntos era un preciado recuerdo que él conservaba en un lugar especial de su corazón. Cierto que las perspectivas del futuro podían enturbiar esa alegría de vez en cuando. Había intentado traer a colación el tema en varias ocasiones,
pero ella lo callaba, siempre con un beso. No debía hablar de esos temas, le decía Agnes, y añadía que seguramente todo se arreglaría. Anders interpretaba que ella, igual que él, abrigaba la esperanza de que vivieran en un futuro juntos, y de hecho, de vez en cuando, se permitía creer que en sus palabras todo se arreglaría, sin duda. En lo más hondo de su ser era un verdadero romántico, y la idea de que el amor podía superar todos los obstáculos estaba profundamente arraigada en su corazón. Claro que no pertenecían a la misma clase social, pero él era un trabajador nato y podría ofrecerle una buena vida si le daban la oportunidad. Y si ella lo quería como él a ella, lo material no sería tan importante para Agnes, y la vida con él merecería los sacrificios necesarios. Un día como aquel, cuando el sol primaveral lucía y le calentaban los dedos, crecía su esperanza de que todo saldría, en verdad, como él lo deseaba. Ahora solo esperaba que ella aprobase su idea de ir a hablar con su padre. Después se pondrían a preparar el discurso más importante de su vida. Sintiendo el corazón alegre, empezó a golpear el bloque de la estatua con el martillo. En su cabeza revoloteaban las palabras que pensaba utilizar junto con imágenes de Agnes. Arné estudió con atención la necrología del periódico y arrugó la nariz. Tal como barruntaba. Habían elegido un osito como ilustración, una falta de respeto que lo disgustaba de verdad. Una necrológica debía contener los símbolos de la iglesia cristiana y nada más. Un osito era sencillamente ajeno a Dios. Pero no esperaba otra cosa. Su hijo había sido una decepción de principio a fin, y nada de lo que hiciera podía sorprenderlo ya. Era una lástima y una vergüenza que una persona tan piadosa como él tuviese a un hijo capaz de apartarse tanto del camino recto. Alguna gente que no entendía nada había intentado conducirlos a la reconciliación. Les decían que, por lo que sabían, su hijo era un hombre bueno e inteligente, y tenía una profesión honorable, médico, y todo lo demás. La mayoría de las que acudían a su puerta con aquel cuento eran mujeres, claro. Los hombres sí que sabían no pronunciarse sobre otro hombre al que no conocían de nada. Claro que estaba de acuerdo en que su hijo se había buscado una buena profesión, y parecía hacerlo bien. Pero si no llevaba a Dios en su corazón, eso no tenía la menor importancia. El mayor sueño de Arné era tener un hijo que siguiese los pasos de su abuelo, y se convirtiese en pastor. Por su parte, él tuvo que abandonar tal aspiración, puesto que su padre se bebió todo el dinero de su educación de sacerdote. A cambio, tuvo que conformarse con trabajar como sacristán de la iglesia. Al menos así podía frecuentar la casa de Dios. Pero la iglesia había dejado de ser lo que fue. Antes era diferente. Entonces, la gente sabía cuál era su sitio y le mostraba al pastor el debido respeto. Además, seguían la palabra de Schartau, como mejor sabían, y no se entregaban a aquello en que los sacerdotes de hoy parecían encontrar tanto placer: bailes, música y vivir en pareja antes de casarse, por mencionar solo algunas barbaridades.
pero lo que más le costaba aceptar era que las faldas tuviesen ahora el derecho a representar a Dios en la tierra. Sencillamente no alcanzaba a entenderlo. En la Biblia no podía decirlo más claro. La mujer debe guardar silencio en la misa. ¿Hay algo que discutir al respecto? Las mujeres no tenían nada que hacer en el sacerdocio. Podían resultar un gran apoyo como esposas de sacerdotes, o incluso como diáconos, pero, por lo demás, su obligación era guardar silencio. Fue una época tristísima, cuando la mujer aquella se hizo con la iglesia de Favalca. Se veía obligado a ir a misa en Cavish los domingos, y se negó a acudir al trabajo. Le costó caro, pero valió la pena. Ahora, aquel espanto ya se había pasado, y, aunque el nuevo pastor resultaba demasiado moderno para su gusto, al menos ya era un hombre. Ya solo faltaba procurar que la directora del coro se convirtiese también en un capítulo transitorio en la historia de la iglesia de Favalca. En fin, una directora de coro no era tan grave como una pastora, pero aún así. Arné pasó la página del diario Bouchalingen y luego estaba Asta, a la que se le iban los días dando vueltas por la casa con su cara larga. Él sabía que se debía a la pequeña. Sufría al saber que tenía a su hijo tan cerca, pero él le había explicado que ahora debía ser fuerte en su fe y fiel a su convicción. Estaba de acuerdo en que lo de la niña era una pena, pero eso era precisamente lo que él anunciaba. Su hijo no se había atenido al camino recto, y claro, tarde o temprano le llegó el castigo. Volvió a las necrológicas y observó el osito. Una lástima y una vergüenza, desde luego. Mellberg no sentía la habitual satisfacción al verse centro del interés de la prensa. Ni siquiera convocó una conferencia, sino que, con la mayor discreción, reunió en su despacho a varios representantes de los medios locales. El recuerdo de la carta que había recibido ensombrecía, por ahora, todo lo demás, y le costaba concentrarse en ningún otro asunto. ¿Tienen alguna pista concreta que seguir? Uno de los jóvenes columnistas aguardaba ansioso su respuesta. Ninguna que podamos comentar en el estado actual, respondió Mellberg súcitamente. ¿Hay algún miembro de la familia que sea sospechoso? Rezaba la pregunta del representante del otro periódico. En estos momentos consideramos probable cualquier opción. Sin embargo, no tenemos ninguna pista concreta que señale en una dirección determinada. ¿Se trata de un delito sexual?, preguntó el mismo periodista. No puedo entrar en detalles al respecto, respondió Mellberg. ¿Cómo constataron de que se trataba de un asesinato?, intervino un tercer periodista. ¿Presentaba el cadáver alguna lesión externa que indicase que la pequeña había sido asesinada? A esa pregunta no puedo responder, por razones técnicas de la investigación, atajó Mellberg, viendo cómo afloraba la frustración a los rostros de los periodistas. Hablar con la prensa era siempre como andar por la cuerda floja, darles lo suficiente para que tuvieran la impresión de que la policía quería colaborar, pero no tanto como para perjudicar la investigación. Por lo general, él se consideraba un maestro equilibrista, pero hoy le costaba concentrarse.
No sabía qué actitud adoptar ante la información que le habían transmitido en aquella carta. ¿Era posible que fuese cierto? Uno de los periodistas lo miraba con insistencia, y Melberg comprendió que no había oído su pregunta. Perdón, ¿podría repetir?, le dijo desconcertado, mientras el periodista no daba crédito a sus ojos. Se habían visto en bastantes ocasiones, y el comisario solía comportarse siempre más soberbio y fanfarrón que discreto y distraído como hoy. Preguntaba si hay motivos para que los padres de la comarca estén preocupados por la seguridad de sus hijos. Siempre les recomendamos a los padres que estén bien al tanto de sus hijos, pero he de subrayar que este suceso no debe provocar la histeria colectiva. Estoy convencido de que se trata de un hecho aislado, y de que no tardaremos en tener al asesino a buen recaudo. Dicho esto, se puso de pie, indicando así que terminaba la audiencia. Y los periodistas empezaron a guardar sus blocs y sus bolígrafos, mientras le daban las gracias. Todos tenían la sensación de que podrían haber presionado más al comisario, pero al mismo tiempo era importante para la prensa local mantener buenas relaciones con el cuerpo de la policía de la zona. Del periodismo de tiburones que se encargasen los colegas de la gran ciudad. Allí uno tenía de vecinos a las víctimas de las entrevistas, y sus hijos eran miembros de la misma asociación deportiva, de modo que había que renunciar al deseo de hacer grandes revelaciones en pro de la convivencia. Melberg se retrepó satisfecho. La prensa no había obtenido más información que la que él pensaba darles. Pese a su falta de perspectiva, y la noticia ocuparía al día siguiente la primera página de todos los diarios de la región. Esperaba que, con ello, la gente saliese de su letargo y empezase a proporcionarles información. Con un poco de suerte, entre todas las habladurías que les llegasen, habría algo que les fuera de utilidad. Sacó la carta y se puso a leerla otra vez. Seguía sin dar crédito a su contenido. Stromstad, 1924. Fue a tumbarse en la cama con un paño húmedo en la frente. El médico la había examinado a conciencia antes de prescribirle reposo. Ahora, el doctor se hallaba en el salón hablando con su padre, y, por un instante, Agnes se preocupó ante la eventualidad de que se tratase de algo grave. Atisbó en los ojos del doctor un destello de alarma que, no obstante, pasó enseguida, cuando le dio una palmadita en la mano, y le dijo que todo iría bien, que sólo necesitaba algo de reposo. No podía contarle al bueno del doctor la verdadera razón de su debilidad, que tanto trasnochar durante todo el invierno había minado su salud. Ese era el diagnóstico que ella misma se daba, pero no le quedaba otra opción que guardarse el secreto. Seguramente el doctor le recetaría unas gotas reconstituyentes y, dado que había decidido poner punto final a la aventura con Anders, no tardaría en reponerse del cansancio. Entretanto, no le haría daño guardar cama y dejarse cuidar durante una semana o dos. Agnes pensaba en lo que iba a pedir para el almuerzo, ahora que la cena de la noche anterior había ido a parar al retrete. Sentía que el estómago gruñía pidiendo alimento. Quizá unas tortitas
o las exquisitas albóndigas de la cocinera, con patatas cocidas, salsa de nata y mermelada de arándano. Oyó pasos en la escalera, de modo que se acurrucó en la cama, bajo la manta, y empezó a quejarse débilmente. Sí, pediría albóndigas, se dijo un segundo antes de que se abriese la puerta de su habitación. La ira había germinado en su interior desde el día anterior. Menudo descaro. Desde luego, esa individua no tenía escrúpulos. Mira que señalarlo a él como sospechoso ante la policía. Kaj no era tan ingenuo como para ignorar que los rumores empezarían a volar de casa en casa, y, cuando eso ocurriese, su palabra no tendría la menor importancia. Lo único que se asentaría en la cabeza de la gente sería que la policía fue a su casa a preguntar sobre la muerte de la niña. Cerró los puños con fuerza y, tras unos segundos de vacilación, se puso la cazadora y salió con paso decidido. La valla, que había levantado entre las dos parcelas, le impedía cruzar directamente, de modo que salió para luego entrar en la parcela vecina y dirigirse a la casa de los Florín. Antes de ir, se había asegurado de que tanto Niklas como Charlotte estuvieran fuera de la casa. Ahora iba a oír a aquella bruja alguna que otra verdad, puesto que contaba con que ella, como los demás habitantes del pueblo, no cerrara con llave. Entró directamente sin llamar, y fue sin titubear a la cocina. La mujer se alarmó al verlo entrar, pero se calmó enseguida adoptando esa expresión suya tan cortante y repipí. Se creía alguien, como si fuese una maldita reina, y no una simple provinciana. ¿Qué coño haces mandando a mi casa a la policía?, vociferó Kaj, aporreando la mesa con el puño. Ella lo observó con frialdad. Preguntaron si sabíamos de alguien que quisiera el mal para nuestra familia, y no me costó mucho pensar en ti. Si no sales de mi casa ahora mismo, llamo a la policía. Así verán por sí mismos de qué eres capaz. Kaj tuvo que controlarse para no abalanzarse sobre ella y estrangularla con sus propias manos. La calma aparente de Lilian agudizó más aún su ira, y en torno a sus ojos se formaron pequeñas manchas rojizas. A ver si te atreves, maldita bruja del demonio. ¿Quién, yo? ¿Acaso no iba a atreverme yo? Desde luego, puedes estar seguro. Llevas años molestándonos a mí y a mi familia, amenazándonos y acosándonos, aseguró, llevándose la mano al corazón con gesto teatral y adoptando aquella expresión de víctima que Kaj había aprendido a odiar a lo largo de los años. Siempre se las arreglaba para conseguirlo. Él quedaba como el malo y ella como la víctima, cuando en realidad era al contrario. Él había intentado ser mejor persona, de verdad que lo había intentado, y había intentado demostrar que era demasiado bueno para rebajarse al mismo nivel que ella. Pero hacía un par de años que decidió que, si ella quería guerra, guerra tendría. Desde entonces, todos los medios valían. Una vez más tuvo que contenerse y le masculló entre dientes.
que sepas que no te has salido con la tuya. La policía no parecía muy inclinada a creerse tus mentiras sobre mí. Ya, bueno. Pero la policía puede investigar otras posibilidades, observó Lilian con maldad. ¿A qué te refieres?, preguntó Kaj, aunque enseguida él mismo contestó a la pregunta en cuanto comprendió a dónde quería ir a parar. Cuídate de meter a Morgan. ¿Me oyes? No creo que tenga que decir nada, respondió ella, alegrándose con su desgracia. La policía no tardará en averiguar por sí misma que en la casa que hay junto a la nuestra vive alguien que no está bien de la cabeza. Y todo el mundo sabe lo que esa gente es capaz de hacer. Si no, no tienen más que leer los informes de sus archivos. Esas denuncias son pura mentira, y tú lo sabes. Morgan no ha pisado jamás tu parcela, y menos aún anduvo mirando de ventana en ventana. Bueno, yo solo sé lo que vi, respondió Lilian. Y la policía también llegará a saberlo en cuanto miren los documentos. Kaj no le respondió. No tenía sentido. Entonces la ira se apoderó de él. Concentrado al máximo en los documentos que tenía delante, Martín dio un salto en la silla cuando Patrick llamó a su puerta. Vaya, no era mi intención provocarte un infarto, dijo Patrick sonriendo. ¿Estás ocupado? No, entra, respondió subrayando la invitación con un gesto. Bueno, ¿cómo fue la cosa? ¿Os dijo el maestro algo de la familia? La maestra, aclaró Patrick. No gran cosa, añadió tamborileando los dedos sobre su pierna con impaciencia. No sabía de ningún problema en el seno de la familia Kringa. En cambio, sí que obtuvimos algo más de información sobre Sara. Al parecer, tenía DAMP, y era difícil de tratar. ¿En qué sentido?, quiso saber Martín, que solo tenía una vaga noción de una enfermedad cada vez más frecuente. Exceso de energía, desasosiego, agresividad si no se salía con la suya, y dificultades para concentrarse. Pues parece que no era fácil tratar con ella, observó Martín. Patrick asintió. Sí, así lo veo yo también, aunque claro está, la maestra no lo dijo así de claro. ¿Notaste tú algo de eso cuando veías a Sara? Más bien Erika, la que la frecuentaba. Yo solo la había visto de pasada, y lo único que recuerdo es que me pareció una niña llena de vida, pero nada que me llamase la atención. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre DAMP y TDAH? Preguntó Martín. A mí me da la sensación de que ambos conceptos se utilizan más o menos en la misma situación. No tengo la menor idea, admitió Patrick, encogiéndose de hombros. Ni siquiera sé si su problema tiene algo que ver con su asesinato, pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Martín asintió y señaló el montón de documentos que tenía sobre la mesa. He estado comprobando las denuncias por delitos sexuales de los últimos años, y no hay nada que verdaderamente encaje. Varias por agresión a niños en el seno familiar que hemos tenido que archivar por falta de pruebas. Sí que tenemos una sentencia de uno de esos casos. Recordarás a aquel padre que abusaba de su hija, ¿no? Patrick asintió. No había muchos casos que le hubiesen dejado tan mal sabor de boca como aquel. Thorjón Stinglut. Pero él aún está encerrado, ¿verdad? Sí, he llamado para comprobarlo y ni siquiera ha salido de permiso. Así que podemos borrarlo. Por lo demás, la mayoría de lo que tenemos son
violaciones, pero a mujeres adultas, y algún caso aislado de vejaciones, aunque también contra adultos. Por cierto, ahí apareció un hombre familiar. Martín señaló el archivador que Patrick tenía antes en su despacho, y que ahora había pasado al del colega. Espero que no te moleste, que me haya traído el taco de la familia Florín, que estaba en tu... No, claro que no, sin problemas, aseguró Patrick. Me figuró que te refieres a las denuncias de Lilian contra Morgan Wilber. Sí, según esa mujer, el joven se metió en su parcela e intentó fisgar por la ventana en varias ocasiones, mientras ella se cambiaba de ropa. Ya lo he leído, respondió Patrick con voz cansada. Pero si he de ser sincero, no sé qué actitud adoptar ante esa información. Tengo la sensación de que nada de eso guarda mayor relación con la realidad. Más bien, parecen acusaciones cruzadas, y, desde luego, un despilfarro muy eficaz del tiempo y los recursos de la policía. Yo me inclino a pensar lo mismo, pero a la vez no podemos cerrar los ojos al hecho de que en la casa de al lado vive un posible mirón. Ya sabes, los delitos sexuales suelen empezar justo con este tipo de acciones, observó Martín. Sí, lo sé, pero me parecen demasiado rebuscado. Supón que es cierto lo que dice Lilian Florín, cosa que yo dudo mucho. En ese caso, estaríamos diciendo que Morgan quería fisgar para ver a una mujer adulta desnuda. No hay nada de ello que indique un supuesto interés sexual por menores. Además, ni siquiera sabemos si el asesinato de Sarah comenzó con una agresión. En la autopsia no había nada que abogase por ello. Pero quizá valga la pena investigar algo más a Morgan. Al menos, tener una charla con él. ¿Crees que habrá alguna posibilidad de que vaya contigo?, preguntó Martín ansioso. ¿O has empezado a tomarle cariño a Ernest? Patrick hizo un mohín de disgusto. No, eso no pasará nunca, y por mí encantado. La cuestión es qué dirá Melberg. Ya, pero por lo menos podemos preguntarle. Me da la impresión de que últimamente funciona como un perfil más bajo. ¿Quién sabe? Quizá esté ablandándose con la edad. Lo dudo, dijo Patrick riendo, pero le preguntaré. Podríamos salir esta tarde, porque tengo algún papeleo que resolver antes. Me viene de perlas, así a mí también me da tiempo de terminar esto, dijo Martín señalando el montón de denuncias. Con suerte, para entonces, tendré un informe completo. Aunque, ya te digo, no te hagas ilusiones, no parece que haya nada que nos cuadre. Patrick asintió. Haz lo que puedas. Gosta se dormía ante el ordenador. Tan solo el golpe de la barbilla contra el pecho lo despertaba hasta el punto de impedirle caer de lleno en la nebulosa del sueño. ¿Quién pudiera tumbarse un rato?, se decía. Si pudiera echar un sueñecito, estaría listo para acometer el trabajo. El estridente timbre del teléfono le hizo dar un respingo en la silla. ¡Mierda!, exclamó, sin que el número que apareció en la pantalla mejorase en absoluto su humor. ¿Qué querría ahora la vieja? De pronto pensó que tal vez debería abrigar sentimientos algo más humanos, teniendo en cuenta todo lo sucedido, y se calmó antes de contestar. Gosta Fligare, comisaría de la policía de Tanumshede. La voz que contestó al otro lado del hilo telefónico sonaba excitadísima y tuvo que pedirle a la mujer que se calmase un poco, pues no entendía lo que decía. Ella no pareció tomar nota, de modo que le repitió: Lilian, hábleme un poco más despacio, apenas oigo lo que dice.
Respire hondo y cuéntemelo otra vez. Lilian pareció recibir el mensaje y retomó el relato desde el principio. Gosta quedó atónito. Aquello sí que no se lo esperaba. Tras un par de intentos de calmarla, consiguió que Lilian colgase. Cogió la cazadora y se dirigió al despacho de Patrick. «Oye, Henstrom», le interpeló Gosta sin molestarse en llamar. Patrick estaba trabajando con la puerta abierta, así que consideró que le estaba bien empleado que la gente entrase sin más. «¿Sí?», preguntó Patrick. «Acabo de atender a una llamada de Lilian Florin». «¿Sí?», repitió con renovado interés. «Parece que ha ocurrido algo en su casa. Asegura que Kaj la ha agredido». «¿Qué demonios estás diciendo?», se alarmó Patrick, haciendo girar la silla para poder ver a Gosta de frente. «Pues sí, dice que llegó a su casa hace un rato y que empezó a protestar y a gritarle, y que, cuando intentó echarlo de allí, la prendió a puñetazos con ella». «¡Qué barbaridad!», exclamó Patrick incrédulo. Gosta se encogió de hombros. «Bueno, eso es lo que dijo. Le prometí que iríamos enseguida», añadió mostrándole la cazadora. «Sí, por supuesto», respondió Patrick, levantándose al tiempo que tomaba la suya de la percha. 20 minutos más tarde ya estaban en casa de los Florin. Llamaron a la puerta. Lilian les abrió casi de inmediato y los invitó a pasar. Tan pronto como estuvieron dentro, la mujer empezó a gesticular airadamente con los brazos. «¿Ven lo que me ha hecho?», gritaba, señalándose una leve rojez en la mejilla antes de subirse la manga para mostrársela al cardenal del brazo. «Si no va a la cárcel por esto». Lilian iba alterándose cada vez más, y la excitación parecía impedirle hablar con claridad. Patrick le puso la mano en el brazo sano para calmarla y le dijo: «Vamos a investigarlo, se lo prometo. Por cierto, ¿ha ido a que la vea un médico?». Ella negó insegura. «No, ¿debería hacerlo? Me atizó en la cara y me agarró del brazo y me zarandeó. Pero creo que no tengo mayores lesiones», admitió a disgusto. «Aunque quizá necesiten pruebas fotográficas y demás, ¿no?». El rostro de Lilian se iluminó por un segundo hasta que Patrick se vio obligado a destruir sus esperanzas. «No, creo que es suficiente con que lo hayamos visto nosotros. Vamos a hablar con Kaj, a ver cómo continuamos con este asunto. ¿Hay alguien a quien pueda llamar?». Lilian asintió. «Sí, puedo pedirle a mi amiga Eva que venga a hacerme compañía un rato». «Bien, pues llámela. Prepare un café e intente tranquilizarse. Esto se arreglará, ya verá». Patrick intentó darle ánimos, pero, para ser sincero, había algo en el dramatismo interpretativo de aquella mujer que le inspiraba cierta repulsión. Tenía la sensación de que había alguna cosa más. «¿No tengo que presentar una denuncia formal? ¿Llenar algún impreso y esas cosas?», preguntó Lilian esperanzada. «Ya lo veremos después. Antes, Patrick y yo iremos a mantener la charla con Kaj», respondió Gosta en un tono de inusitada autoridad. Lilian no se conformó con tan vagas promesas. «Si tienen pensado hacer la vista gorda con este asunto solo por pereza de intervenir cuando una pobre mujer indefensa resulta víctima de una agresión terrible, sepan que no pienso quedarme de brazos cruzados, y de eso pueden estar seguros. Para empezar, llamaré a su jefe, y luego iré a los periódicos, si hace falta, y...». Gosta interrumpió su perorata con voz de acero. «Nadie tiene intención de hacer la vista gorda con nada, Lilian, pero vamos a hacer lo que hemos dicho. Iremos a hablar con Kaj y luego atenderemos los aspectos formales del incidente. Si tiene objeciones al procedimiento, cuenta con nuestro beneplácito
para llamar a la comisaría y presentar todas sus quejas ante nuestro jefe, Bertil Melberg. De lo contrario, volveremos en cuanto hayamos hablado con todo el inculpado. Tras unos segundos de lucha interna, Lilian pareció comprender que había llegado el momento de capitular. Bueno, sí. Si es así, llamaré a Eva. Pero cuento con que vuelvan dentro de un rato, murmuró con acritud. Sin embargo, no fue capaz de abstenerse de una última demostración, dando un portazo que resonó en todo el barrio. ¿Qué piensas tú de esto?, preguntó Patrick, al que aún le costaba digerir que Gosta precisamente se hubiese ganado el respeto de aquella mujer. Pues no sé, la verdad comenzó Gosta indeciso. Hay algo que no acaba de cuadrarme. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Sabes si Kaj ha recurrido a la violencia física durante tantos años de desavenencias? No, y si lo hubiese hecho, habríamos tenido una conversación al respecto ipso facto, créeme. Por otro lado, tampoco lo habían acusado antes de un asesinato, aunque sea con poca base. No, claro, en eso tienes razón, respondió Patrick. Pero no me parece que dé el tipo de hombre que recurre a la violencia. No sé si me explico. Más bien lo veo como alguien que va poniendo zancadillas, si tiene ocasión. Yo también me inclino por pensar eso. En fin, veamos a ver qué nos dice. Sí, vamos a ver, cominó Patrick al tiempo que llamaban a la puerta. Stromstad, 1924. En el preciso momento en que su padre entró por la puerta, a Agnes se le heló el corazón. Algo no iba bien. Algo no iba nada bien. August parecía haber envejecido 20 años desde que lo vio la última vez, hacía un rato, y comprendió enseguida que el doctor le habría dicho que estaba moribunda. Solo una noticia de esa naturaleza podría haber alterado el semblante de su padre hasta aquel punto en un espacio tan breve de tiempo. Se llevó la mano al corazón y se preparó para lo que creía que iba a oír. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo. El dolor que esperaba ver en los ojos de su padre brillaba por su ausencia, y en cambio sí parecían ensombrecidos por la ira. Era muy extraño, como poco, que se encolerizase cuando ella estaba moribunda. Pese a su escasa estatura, August se alzó amenazador junto a la cama, y Agnes reaccionó instintivamente haciendo lo posible por parecer tan desvalida como pudo. Era lo que más efecto había surtido en las pocas ocasiones en las que su padre se había enfadado con ella. Sin embargo, no pareció funcionar esta vez, y la inquietud inundó su pecho al comprobarlo. Entonces, una idea cruzó su mente, pero era tan inverosímil y tan horrenda que la desechó en el acto. No obstante, aquella idea la acosaba implacable, y al ver que los labios de su padre temblaban cuando intentaba hablar, pero que estaba demasiado furioso y que sus cuerdas vocales no eran capaces de emitir ningún sonido, comprendió con horror que no solo no era imposible, sino incluso probable. Poco a poco fue hundiéndose más y más bajo la manta, y cuando la mano de su padre se estrelló de pronto contra su mejilla con tal fuerza que sintió enseguida el escozor de un dolor inesperado, su temor se convirtió en certeza. Tú,
tartamudeó August, buscando desesperado las palabras que querían salir de su boca. Tú, zorra, ¿quién? ¿Qué? Continuó balbuceando. Ella, desde su posición de rana, lo miraba tragando saliva una y otra vez para poder articular. Jamás antes había visto así al bonachón de su padre, en aquel estado, y en verdad que era una visión terrorífica. Por otro lado, Agnes sintió que el desconcierto la embargaba mezclándose con el miedo. ¿Cómo pudo ser? Habían tomado todas las precauciones a su alcance. Siempre habían parado a tiempo y jamás, ni en sueños, se había imaginado que podía caer en semejante desgracia. Claro que había oído hablar de las otras muchachas que se quedaron embarazadas por accidente, pero siempre desdeñó esa historia, pensando que no habían tenido cuidado y habían permitido que el hombre fuese más lejos de lo que debía. Y allí estaba ella ahora. Sus pensamientos vagaban febrilmente en busca de una solución. Las cosas siempre le habían ido bien, y también lograría resolver aquello. Tenía que conseguir que su padre la comprendiera, como siempre que se metía en un lío. Claro que nunca se habían complicado las cosas de un modo tan terminante. Pero, a lo largo de toda su vida, él siempre la había librado de las consecuencias, facilitándole el camino. Así sería también en esta ocasión. Una vez superada la primera impresión, sintió que recobraba la tranquilidad. Por supuesto que aquello se arreglaría. Su padre estaría enojado un tiempo, y tendría que aguantarlo, pero le ayudaría a salir de aquella. Había lugares a los que acudir para resolver esas cosas. Era cuestión de dinero y, en ese sentido, ella era muy afortunada. Satisfecha de haber pergeñado un plan, abrió la boca dispuesta a trabajarse a su padre, pero sus palabras no llegaron a la luz, pues la mano de August volvió a aterrizar en su mejilla con un estallido. Agnes lo miró incrédula. Jamás imaginó que sería capaz de ponerle la mano encima, y ya era la segunda vez en pocos minutos. Lo injusto de aquel trato encendió su ira, de modo que se incorporó rauda y volvió a abrir la boca para intentar explicarse. ¡Zas! La tercera bofetada fue a dar en su ya maltrecha mejilla, haciendo aflorar a sus ojos lágrimas de ira. ¿Qué pretendía tratándola así? Con resignación, Agnes volvió a acomodarse sobre los almohadones, mirando desconcertada y colérica a su padre, al que creía conocer tan bien. Sin embargo, el hombre que tenía ante sí resultaba un extraño para ella. Poco a poco empezó a barruntar que era posible que su vida empezase a cambiar en un sentido bastante desagradable. Unos discretos golpecitos en la puerta le hicieron levantar la vista. No esperaba a ningún paciente, y estaba concentrado en ordenar los papeles que se le habían amontonado en la mesa. Así que frunció el ceño un tanto irritado. —¿Sí? —preguntó secamente, por lo que la persona que llamaba pareció dudar. Al cabo de un segundo, no obstante, accionó el picaporte y abrió despacio la puerta. —¿Molesto? Su voz era tan frágil como él la recordaba, y todo indicio de irritación desapareció de su semblante en el acto. —¿Mamá? Niklas se levantó de un salto y se quedó mirando intrigado la rendijilla de la puerta, por la que asomaba indecisa aquella mujer menuda. Su madre siempre había despertado en él instintos de protección, y, en aquel momento, lo único que deseaba era acercarse a ella y abrazarla. Sin embargo, sabía que, con los años, ella había perdido la práctica de la expresión de los sentimientos, y que sólo conseguiría incomodarla, de modo que se contuvo a la espera de que ella tomase la iniciativa. —¿Puedo pasar?
Aunque estarás ocupado, claro, dijo, mirando de reojo las pilas de papeles y haciendo amago de darse media vuelta. No, 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 en absoluto. Entra, entra. Niklas se sentía como un colegial y bordeó la mesa precipitadamente para ofrecerle una silla. Ella se sentó despacio en el borde y miró nerviosa a su alrededor. Nunca lo había visto trabajando, y Niklas comprendió que debía resultarle extraño encontrarse con él en ese entorno. Por lo demás, apenas si lo había visto en ningún sitio desde hacía muchos, muchos años. Así que seguro que se sentía rara. De los 17 años a la edad adulta en un instante. Aquella idea hizo nacer en él la indignación. ¿Cuánto habían tenido que sacrificar su madre y él a causa de aquel maldito cascarrabias? Por suerte, Niklas se había librado, pero, al escrutar a su madre, se dio cuenta de que los años no la habían tratado bien. La misma expresión cansada, reprimida, que cuando él se marchó, pero multiplicada en cada arruga que surcaba su rostro. Niklas puso una silla a su lado a cierta distancia y aguardó a que ella rompiese el silencio. La mujer no parecía saber qué había ido a decirle, pero tras unos minutos habló por fin. Siento tanto lo de la pequeña, Niklas. Su madre volvió a callar, y él no fue capaz más que de asentir. Yo no la conocía, pero desearía haber tenido la oportunidad. Le temblaba la voz, y Niklas adivinó todos los sentimientos que luchaban bajo la superficie. Tuvo que constarle mucho tomar la decisión y presentarse allí. Que él supiera, jamás había actuado en contra de la voluntad de su padre. Era una niña maravillosa, aseguró, y pese a que el llanto resonó en las palabras, no hubo lágrimas. Había llorado tanto los últimos días que dudaba de que aún le quedara alguna lágrima. Tenía tus ojos, aunque el cabello rojizo. No sé de quién lo heredó. Mi abuela paterna tenía el cabello pelirrojo, el más hermoso que hayas visto jamás. Seguro que Sara lo heredó de ella, dijo, tras vacilar brevemente antes de pronunciar el nombre de la pequeña. Asta se miró las manos, que descansaban en su regazo. Alguna vez la vi, a ella, y al niño también. Me encontraba con tu mujer cuando salía a pasear con ellos. Pero nunca me acerqué, solo nos mirábamos. Ahora desearía haberle hablado, al menos solo una vez. ¿Ella sabía que su abuela paterna estaba aquí? Niklas asintió. Sí, le hablé mucho de ti. Sabía cómo te llamas y le enseñamos fotos tuyas. Las pocas que me llevé cuando... Niklas no terminó la frase. Ninguno de los dos se atrevía a adentrarse en el territorio minado que significó la ruptura. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó Asta arqueando las cejas y mirándolo a los ojos por primera vez. ¿Es verdad que alguien le hizo daño y mató a la niña? Niklas quería responder, pero las palabras se atascaron en la raíz de su garganta. Era tanto lo que quería contarle, tantos secretos que le lastraban el pecho como un gigantesco bloque de piedra. Nada deseaba más que liberarse de él, dejándolo caer a los pies de su madre. Pero no era capaz. Habían pasado demasiados años. Ahora empezaron a rodar por sus mejillas las lágrimas que él creía agotadas. No se atrevía a mirarla, pero el instinto de ella venció todas las adversidades y prohibiciones, y un segundo más tarde, Niklas sintió sus frágiles brazos alrededor de su cuello. Su madre era tan menuda y él tan grande, pero en aquel instante sentía que era al contrario. Vamos, vamos.
Con mano experta fue acariciándole los hombros y Niklas sintió que los años habían desaparecido y que regresaba a la niñez. En las manos de su madre estaba seguro, en su cálido aliento y en su voz amorosa y en sus predicciones de que todo saldría bien. Los monstruos de debajo de la cama solo existían en su imaginación y desaparecían tan pronto como él se los ordenase. Aunque, esta vez, el monstruo había venido para quedarse. ¿Lo sabe, papá?, le preguntó apoyado en su hombro. Pensó que habría sido mejor no preguntar, pero no pudo contenerse. Enseguida notó la atención de su madre, que se apartó nerviosa del benéfico abrazo. Se había roto la magia, y Asta volvió a aparecerse a sus ojos como una ancianita ajada y gris, que lo abandonaba por su padre en el momento en que más la necesitaba. Los sentimientos que se abrigaban eran tan contradictorios. Él la añoraba y la amaba, pero también se sentía lleno de amargura y de desprecio por el hecho de que no estuviese a su lado cuando más la necesitaba. No, él no sabe que estoy aquí, respondió ella sin más explicaciones. Niklas comprendió que, en su cabeza, ya se había marchado. Sin embargo, aún no podía dejarla partir. Aunque solo fuese por un instante, quería tenerla allí un poco más, y sabía cómo hacerlo. ¿Quieres ver fotos de los niños?, preguntó apacible, y ella asintió sin contestar. Niklas se dirigió al escritorio y abrió el primer cajón. Allí tenía un álbum de fotos, que le tendió a Asta procurando no mirar él mismo, pues aún no se sentía preparado para ello. Su madre empezó a hojearlo con veneración, con una leve sonrisa triste, deteniéndose en cada fotografía. De pronto, vio muy claro lo que había perdido. ¡Qué niños más lindos!, dijo como una abuela orgullosa. Pero el orgullo iba mezclado con el dolor de que uno de sus nietos hubiese desaparecido para siempre. «¿Adoptaste el apellido de tu mujer?», le dijo ella temerosa, agarrando convulsamente el álbum que tenía sobre las piernas. «Sí, no quería llevar el mismo apellido que él», contestó Niklas, mirando a un punto indefinido, más allá de donde se encontraba su madre. La mujer asintió con pesar. «¿Crees que es apropiado que hayas vuelto al trabajo tan pronto?», añadió Asta preocupada, observándolo sentado ante su mesa. Niklas reunió distraído los documentos que tenía delante y tragó saliva para contener las últimas lágrimas. No tenía opción, si quería sobrevivir, explicó. Su madre se contentó con esa respuesta, pero en su mirada se acentuó la sombra de la preocupación. «De todos modos, no olvides a aquellos que aún están con vida», le dijo ella dulcemente, atinando con aterrizadora precisión, justo en el blanco, en el punto más doloroso de su corazón. Pero Niklas se sentía como si fuesen dos personas distintas. Una quería estar en casa con Charlotte y Alvin, y no volver a abandonarlos jamás, y la otra deseaba refugiarse en el trabajo y huir del dolor, que se reforzaba con aquella división. Ante todo, no quería ver su culpa reflejada en el rostro de Charlotte. De ahí que el deseo de huir hubiese ganado la batalla. Él quería contarle todo aquello a su madre. Quería apoyar la cabeza en su rodilla, por más hombre adulto que fuese, y contárselo y oírle decir que todo se arreglaría. Pero la ocasión vino y se fue. Y, después de dejar el álbum sobre la mesa, Asta se encaminó a la puerta. «¿Mamá?» «Sí». Asta se dio la vuelta. Niklas le tendió el álbum de fotos. «Llévatelo. Nosotros tenemos más fotos». Asta dudó un minuto, pero al final lo aceptó, como si se tratase de un huevo de oro, muy preciado pero demasiado frágil.
y lo guardó en el bolso. «Será mejor que lo escondas bien», le advirtió él con media sonrisa, pero ella ya había cerrado la puerta al salir. Miraba al techo dando pataditas contra la pared. No se explicaba cómo las cosas habían salido así. ¿Por qué él precisamente? ¿Y por qué no rehusó cuando aún era posible? Los carteles que habían en la pared le recordaban quién quería ser. Por lo general, los héroes que tenía a su alrededor lo motivaban a luchar con más denuedo, a esforzarse más. Hoy solo le servían para aumentar su enojo. Ellos no habrían aceptado aquella mierda. Ellos se habrían negado desde el principio, y habrían hecho lo debido. Por eso llegaron a donde llegaron. Por eso eran héroes. Él, en cambio, no era más que un miserable, y jamás sería otra cosa, tal y como Run auguraba siempre. Él no quería creerlo cuando lo decía. Se rebelaba, y pensaba que sí, que ya le demostraría a Run que estaba equivocado. Le demostraría que él era un héroe, y Run se arrepentiría. Lamentaría todas las palabras duras, todas las humillaciones. Entonces, él estaría en una posición ventajosa, y Run le rogaría de rodillas la oportunidad de pasar siquiera un minuto con él. Lo peor era que al principio le gustaba a Run. Cuando su madre lo conoció, le pareció que era un tío cojonudo. Conducía un coche de rockero y tenía colegas que le llevaban motos de puta madre, y a él a veces lo paseaban detrás. Pero después se casaron, y todo empezó a ir de mal. De repente, Run y su madre tenían que demostrar que eran auténticos suecos medios, con chalet, Volvo e incluso la maldita caravana. Los colegas de las motos se esfumaron y, a cambio, empezaron a frecuentar solo a otros suecos medios y a organizar cenas de parejas los sábados por las noches. Y, cómo no, también debían tener un hijo propio. Él se lo oyó decir a Run una vez, cuando hablaba con una de las lamentables parejas de la vecindad. Debían tener un hijo propio. Claro que quería a Sebastián, decía Run, pero añadía que, pese a todo, no era lo mismo que tener un hijo propio. Puesto que ese hijo nunca llegó, Run se las arregló para hacérselo pagar. Sebastián cargó con toda la frustración de Run, porque él y su madre no habían tenido un hijo propio. Y, desde que su madre murió de cáncer hacía un par de años, todo fue a peor. Run debía cargar con un niño que no era suyo, y no paraba de decirlo a todas horas. Lo agradecido que Sebastián debía sentirse porque no lo habían mandado a un orfanato cuando su madre murió, sino que se había hecho cargo de él como si fuera su propio hijo. A veces se decía que, si aquello era lo que Run entendía por cuidar a un hijo propio, tanto mejor que él y su madre no los hubiesen tenido. Y no era que lo maltratase ni nada de eso. No, un sueco medio que se precie, como Run, jamás haría tal cosa. Pero, así, en cierto modo, casi se habría sentido mejor, pues habría tenido algo concreto por lo que odiarlo. En cambio, Run se dedicaba a maltratarlo en zonas que no se veían a simple vista. Y, mientras estaba allí tumbado mirando al techo, comprendió en un instante de lucidez que seguramente por eso se encontraba en aquella situación. Porque, a pesar de los pesares, él amaba a su padrastro. Era el único padre que había conocido, y Sebastián jamás deseó otra cosa que complacerlo y, en definitiva, merecer su cariño. Por eso se veía en aquel atolladero. Lo entendía perfectamente. Él no era tonto. Pero ¿de qué le servía ser listo? De todos modos, estaba atrapado.
¿Qué demonios dicen?, preguntó Kaj, con la cara encendida de ira, como si pensara en echar a correr a la casa vecina. Patrick se interpuso discretamente en su camino y alzó las manos rogándole calma. ¿No podríamos sentarnos a hablar de ello tranquilamente? El cerebro de Kaj apenas registró sus palabras, pues la cólera que sentía se había extendido sobre su mente, como un filtro. Patrick y Gosta intercambiaron una mirada. De pronto, ¿no les pareció tan inverosímil que Kaj la hubiese emprendido con Lilian? Claro que era peligroso quedarse con ese tipo de impresiones, y más valía no sacar ninguna conclusión hasta que no hubiesen oído la versión de Kaj. Unos segundos después, cuando la propuesta de Patrick ya parecía haber surtido efecto, Kaj se dio la vuelta y entró furioso en la casa. Era evidente que esperaba que Patrick y Gosta lo siguieran, cosa que hicieron tras quitarse los zapatos. Ya en la cocina hallaron a Kaj apoyado en el fregadero, con los brazos cruzados en actitud retadora. Liberó una mano un segundo para señalarles las sillas. Al parecer, él no pensaba sentarse. ¿Qué es lo que ha dicho ahora esa bruja? ¿No será que le he pegado? ¿Es eso lo que dice? De nuevo, le afloraba el color a la cara, y por un instante Patrick temió que le diese un infarto allí mismo. Sí, nos han informado de una agresión, dijo Gosta con calma, adelantándose a Patrick. En otras palabras, que esa maldita loca me ha denunciado, ¿no?, vociferó Kaj, mientras las canas de sus sienes se humedecían con minúsculas gotas de sudor. Desde un punto de vista puramente formal, no. Lilian no ha presentado ninguna denuncia. Aún, añadió Patrick. Antes, queríamos tener la oportunidad de hablar con usted tranquilamente para poder llegar al fondo de todo esto. Miró las notas del blog antes de continuar. Veamos, fue a casa de Lilian Florín hace una hora más o menos, ¿cierto? Kaj asintió a disgusto. Solo quería preguntarle a Santo de qué dio mi nombre como sospechoso de haber matado a la niña. Desde luego que lleva años prodigando sus mezquindades, pero eso... Nuevas gotas de sudor vinieron a sumarse a las ya existentes, y casi tartamudeaba de indignación. ¿Y entró en la casa sin más, sin llamar? ¿Es así?, preguntó Gosta, que también empezaba a ponerse un poco nervioso por la salud de Kaj. Pues claro, ¿qué demonios? Si hubiese llamado no me habría dejado pasar. Solo quería tener la ocasión de ponerla contra la pared y de preguntarle qué coño cree que está haciendo. Por primera vez desde que llegaron advirtieron en Kaj un tono de preocupación. ¿Y qué ocurrió después?, preguntó Patrick, que iba anotando algo de vez en cuando. Eso fue todo, exclamó Kaj con gesto impotente. Bueno, puedo admitir sin problemas que le dio unos cuantos gritos. Luego, ella me dijo que me largase de su casa, y puesto que le había dicho lo que quería, me fui. O sea, ¿no la agredió? No fue por falta de ganas de darle en la boca, pero no soy tan imbécil. ¿Eso es un no?, insistió Patrick. Sí, eso es un no, respondió Kaj furibundo. No la toqué, y si dice lo contrario, miente. Claro que tampoco me sorprendería que lo hiciera. Kaj empezaba a dar muestras de estar verdaderamente preocupado. ¿Hay alguien que pueda confirmar lo que dice?, preguntó Gosta. No, no lo hay. Vi salir a Niklas por la mañana y aproveché para ir a su casa cuando Charlotte acababa de marcharse con el pequeño en el carrito. Kaj se enjugó el sudor de su frente con una mano y se la secó en la pernera del pantalón. Ya, bueno, en ese caso es su palabra contra la de ella, por desgracia, intervino Patrick. Y Lilian tiene marcas de lesiones. Kaj
Se hundía a cada palabra de Patrick. Su agresividad anterior iba cediendo al abatimiento. De repente, se irguió animado. ¡Su marido! Él estaba en la casa. ¡Mierda! No lo había pensado. Ese hombre es como un fantasma. A Stig ya no hay quien lo vea, pero él debía estar en casa. Tal vez vio u oyó algo. La idea le infundió el valor. Patrick miró a Agosta. ¿Cómo no habían pensado en Stig? Ni siquiera habían hablado con él con el motivo de la muerte de Sarah. Kag tenía razón. Hasta el momento Stig ha sido como un espectro invisible durante la investigación, y sencillamente lo habían olvidado. Sí, también iremos a hablar con él, aseguró Patrick, y veremos cómo se desarrolla esto. Pero, si no aporta nada nuevo, no tiene muy buena pinta por lo que a usted respecta. Si Lilian presenta una denuncia... No tuvo que abundar más en el razonamiento de Kag. Kag comprendía las posibles consecuencias. Charlotte caminaba sin rumbo por el pueblo. Alvin dormía plácidamente en el cochecito. Pero, desde que dejó de tomar tranquilizantes y se le aclararon las ideas, apenas si había sido capaz de mirarlo. Pese a todo, hacía lo que tenía que hacer. Lo cambiaba, lo vestía, lo alimentaba, aunque mecánicamente sin sentimientos. ¿Por qué? ¿Y si volvía a suceder? ¿Y si le ocurría también a él? Ni siquiera sabía cómo iba a seguir viviendo sin Sarah. Ponía un pie tras otro. Se obligaba a seguir avanzando. Pero en realidad no deseaba otra cosa que acurrucarse hundida en la calle y no volver a levantarse. Solo que no podía permitírselo, como tampoco podía permitirse a sí misma caer otra vez en el sopor de los medicamentos. Pese a todo, allí estaba Alvin. Aunque no pudiese mirarlo, cada nervio de su cuerpo sentía que aún tenía un hijo con vida, y por el cual debía seguir respirando. Pero le costaba tanto. Y Niklas buscaba amparo en el trabajo. Solo hacía 3 días que su hija había sido asesinada y ya estaba en la consulta del centro médico tratando resfriados y heridas sin importancia. Tal vez incluso charlaba amistosamente con los pacientes, flirteaba con las enfermeras y disfrutaba al verse en el papel de médico todopoderoso. Charlotte sabía que estaba siendo injusta, sabía que Niklas sufría tanto como ella, pero habría querido que compartiese su dolor en lugar de que, cada uno por su lado, intentasen hallarle sentido a seguir respirando un minuto, y otro más. No era eso lo que ella quería, pero no podía dejar de sentir rabia y desprecio al ver que él la abandonaba ahora, cuando más lo necesitaba. Por otro lado, tal vez no debieran esperar otra respuesta. ¿Acaso había encontrado apoyo en él alguna vez? ¿No había sido siempre un niño grande que confiaba en que ella se hiciese cargo de todo lo gris y triste que conformaban el día a día de cualquiera? Menos el suyo. Él tenía derecho a vivir la vida como un juego. Solo hacía lo que le parecía divertido y le apetecía. A ella le sorprendió que acabase los estudios de medicina. Jamás creyó que aguantaría lo suficiente para terminar todas las asignaturas obligatorias y las pesadas guardias. Aunque, claro, la recompensa era lo bastante atractiva como para mantener su motivación. Convertirse en alguien a quien los demás admirasen. Un hombre de éxito, un triunfador, al menos desde fuera. La única razón por la que seguía con él eran los breves destellos que, de vez en cuando, había visto del otro hombre, el vulnerable, capaz de demostrar sentimientos, el que se atrevía a abrirse y no necesitaba ser encantador, al máximo y a todas horas. Eran esas ráfagas las que la hicieron enamorarse de Niklas. Hacía ya toda una vida, o al menos
Eso le parecía. Sin embargo, en los últimos años esos momentos fueron esparciéndose cada vez más en el tiempo, y ya no sabía quién era ni qué quería. A veces, en los momentos de mayor debilidad, Charlotte llegó a preguntarse si en realidad Niklas deseaba tener una familia. Cuando decidía ser de una sinceridad brutal consigo misma, se decía que, a la luz de su actitud, sin duda, Niklas prefería vivir la vida sin las obligaciones que implicaba tener hijos. Pese a todo, alguna compensación le reportaría, pues, de lo contrario, no creería que hubiese aguantado tanto tiempo. En los negros días pasados recientemente, llegó a pensar, de forma puramente egoísta, que lo que sucedió tal vez volviese a unirlos. ¡Qué equivocada estaba! Se habían alejado más que nunca. Sin darse cuenta, fue caminando hasta el camping de Favalca y se encontró delante de la casa de Erika. El que su amiga se hubiese presentado el día anterior significó muchísimo para ella, pero ahora dudaba. Durante toda su vida le había tocado no ocupar ningún espacio, no exigir nada para sí misma, no ser una molestia. Comprendía que su dolor afectaba a los demás. Y no estaba segura de querer echar más carga sobre Erika. Al mismo tiempo sentía una necesidad imperiosa de ver una cara amable, de hablar con alguien que no le diese la espalda o que, como en el caso de su madre, no aprovechase incluso aquellos momentos para decirle lo que tenía que haber hecho. Alvin empezaba a moverse en el cochecito, y Charlotte lo cogió en brazos. El pequeño miró adormilado a su alrededor, y se sobresaltó cuando Charlotte llamó a la puerta. Abrió una mujer de mediana edad, a la que ella no conocía. «Hola», saludó Charlotte indecisa, aunque enseguida cayó en la cuenta de que debía tratarse de la madre de Patrick. El vago recuerdo de una conversación anterior a la muerte de Sarah le trajo a la memoria que Erika había mencionado que vendría a visitarlos. «Hola, ¿buscas a Erika?», preguntó la madre de Patrick, y sin aguardar respuesta se apartó para darle paso. «¿Está despierta?», inquirió Charlotte temerosa. «Sí, sí que lo está, dándole de mamar a Maja. No sé ya cuántas veces hoy. La verdad, no entiendo a la gente moderna. En mis tiempos, se daba de comer a los niños una vez cada 4 horas, y bajo ningún concepto con más frecuencia. Y no creo que vuestra generación tenga carencias por ese motivo». La madre de Patrick siguió parloteando, mientras Charlotte la acompañaba algo nerviosa. Después de pasar varios días rodeada de gente que caminaba de puntillas, le resultaba extraño estar con alguien que le hablara en un tono de voz normal. De repente, la mujer se dio cuenta de quién era, y el aleteo, tanto de su voz como de sus movimientos, cesó de pronto. Se llevó la mano a los labios y dijo: «Perdón, no había caído». Charlotte no supo qué responder, y abrazó a Alvin con más fuerza. «Lo siento muchísimo, de verdad». La suegra de Erika cambiaba de pie con evidente nerviosismo, y se notaba que habría preferido estar en cualquier sitio con tal de desaparecer de la vista de Charlotte. «¿Así sería siempre a partir de ahora?», se preguntó Charlotte. «¿La gente la rehuiría como si tuviese la peste? ¿Murmurarían? La señalaría a sus espaldas y diría: ahí va, ¿esa es la mujer cuya hija murió asesinada?». Pero, sin atreverse a mirarla a la cara, tal vez por miedo, porque no sabían qué decir, o tal vez por una especie de temor irracional a que a las tragedias pudiesen contagiarse y transmitirse a sus propias vidas si se les acercaban demasiado. «Charlotte», se oyó la voz de Erika desde la sala de estar. La suegra la recibió con alivio, pues le ofrecía una excusa para retirarse. Charlotte entró despacio y titubeando a la sala donde estaba Erika, sentada en el sofá dándole el pecho a Maja. La escena le resultó tan familiar como extrañamente lejana. En realidad, ¿cuántas veces había visto aquel mismo cuadro durante los últimos meses? Pero, al mismo tiempo, aquella traía a su retina la imagen de Sarah. La última vez que estuvo allí fue con ella,
Desde un punto de vista puramente objetivo, había ocurrido el domingo anterior, pero le costaba comprender que hiciese tan poco tiempo. Veía a Sara saltando en el sofá del color blanco, con la roja cabellera aleteando alrededor de su carita. Ella le respondió, lo recordaba. Le dijo que dejase de saltar. Cuán absurdo se le antojaba ahora. ¿Qué importancia tenía que saltara un poco en los cojines? El recuerdo de la escena la hizo desfallecer. Erika se apresuró a ponerse de pie y la ayudó a sentarse en el sillón más próximo. Maja rompió a llorar, enojada al verse desconectada del pecho de forma tan brusca, pero Erika no hizo caso de las protestas de la pequeña y la sentó en la hamaquita. Abrazada por Erika, Charlotte se atrevió a formular la pregunta que le habían corroído en el subconsciente desde el lunes, cuando la policía había ido a casa a darle la noticia, y preguntó: ¿por qué no encontraban a Niklas? Y bueno, hasta aquí llegaría el capítulo de hoy. Híjole, la verdad es que qué capítulo más bueno. Por ahí me perdí un poquito cuando hablan de Rune y Sebastián. Creo que es un nuevo personaje. Según yo conozco la historia, pero ellos sí no me cuadran en nada. Entonces yo creo que ellos son nuevos. Y también, pues bueno, la verdad es que no me imaginé, me sorprendió la actitud que está tomando el papá de Agnes. Sí pensé que se fuera a enojar, pero la verdad es que no creía que fuera a llegar a esa instancia en la de golpearla. Pero bueno, pues supongo que la niña lo merecía. También esta parte en la que por fin se hacen la pregunta que yo me hice cuando pasó todo lo de la pequeña, que es ¿dónde estaba su papá? Por fin Charlotte se hace la pregunta y queda ahí en el aire, que es ¿dónde estaba Niklas? Entonces, pues bueno, esto cada vez se va poniendo más y más interesante. No sé a ustedes qué les esté pareciendo. Déjenme en los comentarios si ustedes hubieran actuado igual que el papá de Agnes, si también ya se habían hecho esta pregunta de dónde estaba Niklas cuando se le informó acerca de la situación. Si se les hace extraño, ¿qué es lo que piensan ahí? A ver, cuéntenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan acerca de esto. Y pues bueno, creo que pasaremos al siguiente episodio con esta expectativa, ¿no? De ver si algo le dice Charlotte a Niklas acerca de esto, ¿no? De dónde estuvo en ese momento. Pero bueno, ahí vamos a dejarlo hasta el momento. Ahora sí me despido y ya saben, muchísimas gracias por estar y cuidémonos mucho, mordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.